Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su sintonía. Teníamos hablando, y gracias a una pregunta de un oyente, una niña de España, que nos preguntaba acerca de la evolución y todo lo que en su clase le están enseñando, obviamente desvirtuando la concepción bíblica acerca del origen de la humanidad, el origen de las especies, y contrastándolo obviamente con las teorías de Darwin y de la evolución y de algunos científicos. Y efectivamente veíamos ayer de una manera clara algunos aspectos que hay que considerar. La razón humana, que es aquella que le permite a los científicos avanzar tan grandemente y tan espectacularmente para el beneficio de la humanidad, es precisamente la que nos permite evidenciar que hay gente que hace manifestaciones que son acogidas con aplausos porque no hay otra opción en su mente diferente a teorías que uno dice, aquí falla algo. Y la simple razón me permite a mí evidenciar que están equivocados y no necesito ser un científico, ¿sí? Pero al profundizar en esa ciencia, como nos toca hacerlo, pues nos damos cuenta que peor aún, están equivocados. De tal manera que hemos venido desarrollando entonces el tema de la Biblia y la ciencia, cómo ellas se pueden unir sin ningún problema, porque algunos científicos dicen que es mejor separarlas porque son contrariamente opuestas. No, es el sistema científico para analizar una teoría, es el mismo sistema que debe aplicarse a la Biblia. Es el mismo. Y nos damos cuenta allí que el sistema científico falla en aplicar ese sistema que se inventaron para poder comprobar una teoría. Si falla, entonces no puede ser verdad. Hermano, hay algo que es natural al ser humano y es querer tener explicación para todas y cada una de las cosas en las cuales se mueve o vive. Y hay algo que pretende hacer y ha hecho la teoría, entendiendo lo que significa teoría, lo dijimos ayer, y es robar a la persona la fe. Si para los científicos los libros de texto son vitales, ¿verdad? Es la fuente de consulta y de soporte. Para los que creemos en Dios, el libro que nos da la fortaleza y la guía, pues es la Biblia. Entonces, claro, la mayoría de evolucionistas en algún momento fueron creyentes y explican algunos de ellos que han dejado de ser creyentes porque sencillamente no sintieron la voz o el respaldo de Dios cuando lo necesitaban y por eso entonces empezaron a buscar algo que fuera en contra de eso que su fe en algún momento les llevó. Entonces empiezan ese tema. Me acuerdo de un libro, hermano, de dos tantas historias y experiencias que existen, de un hombre que dedicó 20 años de su vida a investigar los lugares bíblicos, los acontecimientos bíblicos. Él tenía dinero, recursos y dedicó 20 años de su vida a investigar para poder demostrar que la Biblia no es confiable, que la Biblia es un libro manipulado a través de los tiempos, lo cual es absolutamente falso, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, se ha preservado desde que se empezó a escribir el Antiguo Testamento, ha sido vigente y creíble. Y este hombre, hermano, después de 20 años de investigar y de buscar lugares, fechas, personajes, hermano, escribe un libro que es muy bueno. No lo he leído, pero conozco parte del resumen y es que él escribe un libro llamado La Biblia tenía la razón. Entonces, hay cosas que son de fe, hermano, que no se pueden comprobar, sino que nos fortalecen y nos da la esperanza de que el Creador, el Dios Todopoderoso, ha permitido que se preserve esa información para el bien del ser humano. Pero cuando usted quiere buscar argumentos para contradecir lo incontradecible que es Dios, entonces empieza a inventar y tristemente personajes reconocidos. Al decir algo de eso, la gente cree. Si usted ve una noticia, hermano, o usted ve la entrevista de un personaje muy famoso diciendo X o Y cosa, la mayoría lo creerá porque el que lo está diciendo es muy famoso. E imposible que mienta. Pues Pero sí, entonces hoy.
Si hoy sale una cosa absurda en las redes sociales y todo el mundo sale corriendo inmediatamente Exacto. a tirar piedra, a hacer huelgas por cosas que son absurdas y simplemente alguien manipuló la información. Pero mire, hermano, con respecto a lo que usted está diciendo, una, un llamado a la razón. Aquí la verdad, el problema no es con la ciencia, porque hay científicos que dicen algo, pero hay miles de científicos que dicen lo contrario. Exacto. Si uno quisiera hacer una exploración pequeñita de científicos, ¿sí? Eh, que son Acreditados. acreditados y creyentes, pues uno va a encontrar a varias personas físicas, ¿no? Erwin Schrödinger, Luis Pasteur, muy conocido, Georges Lemaitre, gente que ha desarrollado, por ejemplo, la mecánica cuántica, el pionero de la microbiología. Lemaitre empezó con la teoría expansión del universo a través del Big Bang, ¿sí? Bueno, George Mendel, naturalista austriaco que formuló las leyes sobre la transmisión de la herencia genética, que fue importantísimo en el tema del ADN, ¿sí? Nikola Tesla, por ejemplo, un ortodoxo, fue el inventor del uso actual de la energía eléctrica por corriente alterna, que son los famosos carros tan hermosos que existen. Alexander Fleming, ¿sí? El que descubrió la penicilina. Guillermo Marconi, acerca del ingeniero eléctrico italiano que fue impulsor de la radiotransmisión a larga distancia. Bueno, quisiera nombrarle cientos de científicos creyentes y por ser científicos y destacados para la humanidad, no dejaron de creer que Dios existe y que la humanidad fue creada por Dios. Y podemos ver muchísimos, y nos podíamos demorar aquí por cada uno y las grandes conquistas, los más famosos y los no famosos. Otra razonamiento que vale la pena hacer y es el pueblo judío. Pueblo judío que tiene una historia de 6.000 años, escrita, comprobada, antropológica, histórica, filosóficamente. Existe ese pueblo judío. Ese pueblo judío fue custodio de un libro que se llama la Torá, el Pentateuco, Tanaj, ¿sí? Donde está toda la historia de la humanidad y de la relación de ese pueblo con la humanidad. Y allí hay una serie de profecías que todas se cumplieron. Y ese pueblo tiene la mayor cantidad de premios Nobel del mundo. Es una de las naciones, siendo tan chiquita, de las personas que tienen más dinero en el mundo y tiene una cantidad de condiciones. ¿Y sabe qué están esperando? La venida del Mesías. O sea, que a mí me diga un científico que no tiene donde caerse muerto, que Dios no existe, y que yo compare una nación, la nación más importante de la humanidad, y no estoy diciendo que ellos sean salvos por eso, ni que Dios está con ellos, no, la nación más importante de la humanidad, porque son importantes, porque ellos determinan los destinos de muchas cosas. En la guerra son los más grandes, en la defensa, que creen y están esperando a su Mesías, a Dios, que son de la ley de Moisés. Discúlpeme, creo que aquel que diga que está dudando de la existencia de Dios y que esa creación tiene un ordenador detrás de ella, creo que tiene que revisarse, porque está medianamente perdido en la nebulosa de sus pensamientos. Recordemos que el problema no es la ciencia, el problema es la filosofía y la argumentación, falsas argumentaciones y falacias que a la gente le meten y los incautos caen en esas falacias. Ayer recomendábamos que quienes puedan de pronto vean la película Dios no está muerto. Y hay una escena en particular donde el estudiante, el alumno que está defendiendo la fe, que está demostrando que Dios no está muerto, le dice a su profesor de filosofía que se declara ateo a morir, pues dice, bueno, sin Dios no hay moral, ¿ves? Porque no hay una ley que determine que si yo hago trampa, eso está mal. Dios dice que está mal, pero si Dios no existe, entonces no está mal que yo haga trampa en un examen No para existe su lograr ley. exactamente, ¿sí? Hermano, esa película es fantástica y hemos convocado a los hermanos para que nos reunamos un día
y la podamos ver porque de verdad que uno aprende bastante, recuerda argumentos que deberíamos siempre tener en esto. Y resulta que la mayoría de ateos, como lo dice el mismo profesor allí, en algún momento fueron creyentes. ¿Y por qué este hombre en la película dejó de creer en Dios? Porque a la mamá, él siendo niño, le dio cáncer y murió. Entonces, al confrontarlo, él reconoce que él odia a Dios. Y el muchacho le dice, bueno, es imposible odiar a alguien que no existe. Mire, esa historia es verídica. No hace 4 o 5 meses me encontré con un abogado conocido, yo no digo amigo, conocido. Hemos tenido relación en varios aspectos y él sabe que yo soy cristiano y yo sé que él no cree en Dios. Y el saludo fue, hola Orlando, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿qué cuenta? Ta, 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 ta. ¿Cómo vas con tus creencias? Bien, muy bien. Y me dijo, yo no creo y se despachó una cantidad de groserías. Mm, Cuando terminó, yo le dije, te agradezco. Me dijo, ¿qué? Que tu fe es más grande que la mía, porque yo no le digo groserías al que no existe. ah, exacto. No ¿Sí o existe. no? ¿Sabes? No, Yo si no no le existe. echo un madrazo que decimos en Colombia al viento. ¿Para qué? Nadie lo hace. Pero cuando yo creo que existe cualquier cosa, a ese le agredo. Pues, tu fe es más grande que la mía. Y me fui, porque no iba a admitir que siguieran diciendo cosas contra mi Dios. Colosenses 2:18, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, lo dice el Espíritu Santo, nuestro Dios, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? Porque es más fácil creer en los extraterrestres, es más fácil creer en un, Mitología. una mitología, sí, o sea, en cualquier cosa, en alguien que escribe un libro durante 1500 años que utiliza 40 personas diferentes en en 3 continentes, eh, por medio de escritores de diferente cultura, raza, religión, eh, ¿cómo se dice? Idioma, y no se contradice en una sola palabra. Y que su contenido se cumplió, por ejemplo, cuando uno ve las profecías de Daniel, un libro que tienen los judíos custodiado y que el origen de su escritura es cierto, y habló de los 4 imperios siguientes con una precisión, hermano Carlos Julio, que uno se queda sorprendido. ¿Qué? Negamos eso. ¿Cómo hizo Daniel? ¿Y sabe qué es lo que dice Daniel? Que él era creyente en el Creador, en Dios. Bueno, ahí le dejamos esas circunstancias eh, que, que son importantes para que el razonamiento humano diga qué está pasando. ¿Sí? Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los argumentos, vuelvo y digo, queridos oyentes, el tema no es de ciencia, porque Dios se puede probar a través de la antropología, de la historia y de la creación. Les decía ayer, un avión, un MiG, un avión MiG de esos de guerra, con una capacidad enorme para reaccionar frente a un ataque. Pregunta, querido oyente, ¿eso es producto de la evolución? Todos esos botoncitos, palancas, chorros de aire, alas, alerones, es producto de la casualidad, porque pasaron 6.000 millones de años para que el avión estuviera organizado de esa manera. ¿Ustedes qué me dirían? Está Eh, loco. Eso lo crearon los israelíes en sus talleres tal, son marca tal, y el inventor de eso es fulano de tal. Perfecto. Ahora miremos un árbol, miremos la naturaleza, miremos el río. ¿Qué me quieren decir ustedes? ¿Que eso que es más perfecto que el avión es producto de la casualidad? La razón no me permite concluir eso. Hermano, mire que en estos días, en algún momento, bueno, hace muy poco tiempo vi un avión de estos que llaman el avión invisible. Yo no sé si es el mismo que tú estás diciendo. No, es otro.
uno que tiene, que es en punta, que es el Ujú. avión supersónico más tremendo por la capacidad de armas nucleares. Y decían que el diseño de ese avión fue basado en un ave, creo que era el halcón, y entonces ponen el halcón al lado del avión para ver la forma que le hicieron del diseño a ese avión. Y es tomando la perfección del diseño de esa ave que vuela en un silencio y en una velocidad tan impresionante que fue la inspiración de los científicos para crear ese avión en ese diseño. ¿Ves? Entonces, ese diseño original, ¿de dónde provino? ¿De la evolución? No. Dios creó cada cosa de la manera que la creó con un propósito perfecto para que hubiese equilibrio. Ahora, lo contrario a esto es fábulas. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? A las invenciones. ¿Por qué la gente acepta la evolución? Como lo hemos dicho, porque muchos científicos la han aceptado, entonces consideran que eso es normal. ¿Lo han podido comprobar científicamente? Claro que no, porque no es posible aplicar los procesos científicos a esa teoría. Ahora, usan algo que se llama el carbono 14, si no estoy mal, Sí. como, como método para descubrir Medir el tiempo y de medir algo. el tiempo. Eso es absurdo. Eso es algo que no cabe en la cabeza de nadie, excepto en los que quieren justificar eso para resolver fechas, ¿sí? Hermano, mire, lo que yo entiendo del carbono 14 es que es una regla, ¿no? O sea, el aplicar el carbono 14 a un elemento me da una tonalidad que me permite saber su antigüedad. Entonces alguien dijo, si me da amarillo pollito, tiene 1000 años. Si me da ocre, tiene 5000 años. Si me da tal, tiene 10.000 y así, ¿no? Entonces, depende de la tonalidad, ahí da. ¿Quién dijo que si le da amarillito pollito 1000 años? ¿Por qué no 10? Exacto. ¿Cierto? O sea, se puede con una regla de 1 metro y decir, mire, cada centímetro equivaldrá a 1000 metros. Ah, bueno, entonces alguien caprichosamente colocó la de las cosas. Cuando uno mira la historia y la historia de la humanidad, bíblicamente no tenemos más de 6000 años. ¿Sí? Ahí está. Se puede contar. La Biblia dice la genealogía de los primeros. Y la otra circunstancia razonablemente aceptable es el número de la población mundial. Si desde que la humanidad tiene historia a hoy somos no sé cuántos millones de personas hoy en el mundo, ¿usted se imagina donde la humanidad tuviera 10 o 20 o 500.000 veces más de edad? Hombre, no cabríamos en la Tierra. Entonces inmediatamente sale la explicación. No, lo que pasa es que las diferentes tragedias han diezmado a la humanidad. Venga. En Israel entraron 70, en Egipto entraron 70 personas y salieron 600.000 después de 400 años, ¿sí o no? Sí. Con natalidad controlada, porque es que los egipcios no querían que naciera mucha gente, los judíos en un momento dado de la historia. Ahora, Bueno, 600.000 sin varones. contar hombres, perdón, sin contar niños y sin contar mujeres. Imagínate. Entonces no cuadra, o sea, las cifras no cuadran para nada. Y muchos científicos pues también contradicen pues el tema de de la medida. La medida es buena, el carbono 14 es bueno, pero aplique la regla correcta. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo han hecho? Pero guardan cierto silencio cómplice. Cuando ven una ruina de Atenas, de Grecia, cuando descubren alguna cosa del Imperio Babilónico, estamos hablando de 3500 años, no sé, puedo equivocarme, y aplican el carbono 14, ahí podrían decir, ese colorcito equivale a tanto, pero el colorcito les da lo mismo que cuando van a un fósil y dice, este fósil tiene 6 millones de años. ¿Sí? Exacto. El tema de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? De todas las cosas, y entonces ponen la Tierra con una edad supremamente antiquísima, porque no entienden lo que dice la Biblia y es que esas bestias grandes sí existieron hace poquito y todavía están entre nosotros, no esas grandes, pero sí dinosaurios al tamaño que corresponde hoy.
Y eso en algún momento podemos verlo, o sea, cómo algunas de las especies que Dios estableció están allí. Bueno, importantísimo lo que decíamos ayer acerca del ADN, y esto es contundente, categórico y cortante, decía un personaje de Ajá. la televisión. El ADN ha permitido que los científicos recapitulen todo esto que han creído y han enseñado. Lo que pasa es que eso demora en llegar a los colegios. Y como los profesores hacen lo que les dicen, entonces el ADN permite saber que nunca una especie ha migrado hacia otra. Nunca. No es posible. No se puede. ¿Sí? Y lo segundo es que la información que cada molécula tiene en el cuerpo, ¿sí? La información, cuando se meten a ver una célula pequeña, muy pequeñita, y toda la información que guarda, y esa información se puede transmitir. Entonces, tu hijo tiene unas características tuyas y tu señora, y si se pierde pueden saber que es hijo tuyo a través de una prueba de ADN. Dicen que lo que tiene esa célula cabría en no sé cuántos miles de CDs, ¿no? De esos para guardar información, o de Ujú. memoria, la información de una sola celulita. Y entonces, ¿quién colocó esa información en esa célula, en esa molécula? ¿Quién? Porque la información que yo tengo en Google, alguien la colocó, o es que Google se hizo solo. No, obviamente. Científicos, muchos de ellos, ¿Alguien ha cargado esa información allí o no? sí, correcto. Entonces yo quiero preguntar acerca de algo y Google me responde, pero alguien la cargó y en la célula del ser humano que tiene millones más de información de química, de energía, de comportamiento, de sí, pues dice, ah, igualito al papá. ¿Por qué? Porque mira, hace la boca igualito que el papá. Eso se llama información genética transmitida. Eso es producto de la casualidad, querido oyente. Dígale a su profesor, dígale a su filósofo, que creo que es importante que vuelvan a estudiar. Sí, es muy, muy, muy triste, hermano, porque igual ha habido personajes que se hicieron famosos con este tipo de información y que tristemente pues han contaminado el corazón de las personas. Decía hace un momento, hermano, de lo trágico de perder fe, la fe, de ignorar que existe un todopoderoso, un creador que ha sido el originador o el que estableció las leyes morales. Hermano, las culturas, todas las culturas a través del tiempo, aún antes de la venida de Cristo, eh, en escritos que se han encontrado en ruinas antiquísimas de los Amérios y otros, han encontrado que se creía en Dios como un ser supremo y él ha sido el que rige independientemente de la cultura, los valores y principios morales, etcétera, etcétera. Pero cuando se borra a Dios de la historia, se ignora a Dios, entonces sencillamente se facilitaría hablar de lo que está de moda, ¿no? Eh, Tú eres lo que quieres ser. Dios no tiene razón, no tiene razón en haberte hecho con un miembro masculino o femenino. Tú puedes convertirte en lo que quieras. No hay moralidad, no es malo. En estos días veía una entrevista de un programa de televisión donde una mujer instrumento de Satanás, decía que los niños desde muy corta edad podrían experimentar su placer sexual. Entonces, ¿dónde está la moral? Como Dios no existe, ¿sí es? Entonces, todo tipo de aberración será permitida. Una señora diciendo que a los niños hay que pedirles permiso para cambiar los pañales, porque hay que respetar su independencia. Y entonces en esa entrevista le preguntaban, bueno, y entonces si está poseado y no quiere que le cambien el pañal, ¿usted se lo deja? Sí, claro, porque es que él me dice cuándo es que él quiere. Si no te pide comida, no le das de comer. No, porque yo no puedo forzarlo a comer. Hay que esperar que el niño, y está hablando de un bebé, o sea, mire cómo la ausencia de Dios en las mentes de las personas llevan a todo tipo de aberración, porque nada es malo, todo es permitido, porque si no existe Dios, no hay una ley, no hay una ley moral que cohiba o prohíba hacer tal o cual cosa. Esto es terrible, hermano. El tema de la evolución no es solamente tratar de identificar de dónde provenimos o cómo llegamos hasta el día de hoy, es que se ignora a Dios, Mire, ¿verdad? hermano,
Sí, completamente. Un solo comentario final. Los científicos dicen que nada puede provenir de la nada, ¿sí? O Ujú. sea, si no hay nada, todo tiene que tener una causa inicial. Y nadie ha podido probar cuál es esa causa inicial. Por eso no existe Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde han probado la causa inicial para la teoría de la evolución? Tampoco la han probado. ¿Ves? Entonces, ellos dicen, de la nada no puede salir nada. Pero entonces tienen que inventarse un extraterrestre, una espora o un hoyo negro, un agujero negro, para poder decir, allá, tal vez está la respuesta. Tenemos que ir. No, la respuesta la tiene en la mano. Dios no es nada, Dios es eterno, es universo, es Dios. Y en Él creemos, y a Él respetamos, y Él fue el creador, porque Él es el todo, ¿sí? Queremos que mediten en todas las cosas. Seguimos en este tan fascinante tema y que tengan un bonito día. Así es. El Señor les continúe bendiciendo.